Eh, Bien, buenos días, jóvenes. Eh, Buenos días. Buenos días. Permítanme que tengo un problema de audio. Solo permítanme. Sí, ok. Mm, ok, listo. Buenos días, jóvenes. Espero que estén muy bien. Em, que hayan tenido un buen fin de semana. Y bueno, como les decía, ¿verdad? Que va a haber prueba este viernes. Así que el último tema que entra son intervalos de confianza. O sea, supongo yo que entran todos los intervalos de confianza. En este caso solo nos faltan dos intervalos de confianza que son para la diferencia de medias y para la diferencia de proporciones. Para la diferencia de medias, nuevamente, fíjense que tenemos dos casos. Recuerden, tendríamos el caso Z y tendríamos el caso de student. Siempre tenemos los dos casos. Ahora, en el caso de la diferencia de proporciones, ahí sí únicamente hay un solo caso, así que no habría problemas. Eh, y bueno, vamos a ver qué tanto nos puede ayudar también PHStat, pero primero vamos a hacer esto a mano, ¿sí? Bien, ¿cuáles son los dos casos? Bueno, recuerden, caso Z y caso T. En este caso, tenemos aquí donde vamos a usar Z y acá tendríamos donde vamos a usar TStudent, ¿verdad? Solo tenganlo claro. Los requisitos cambian un poquito, pero en sí, digamos que se mantiene la esencia. Para usar Z, el tamaño de las muestras. ¿Por qué dice ahora muestras y no muestra? Bueno, como es diferencia de medias, bueno, en sí lo que estamos estimando es esto, son diferencia de promedios poblacionales, pues obviamente necesitamos dos muestras, ¿verdad? Del cual nosotros vamos a calcular la diferencia de medias, ¿verdad? Entonces de aquí tendremos una muestra uno y tendremos una muestra 2. Ocupamos dos muestras. Entonces, en este caso, ambas son mayor o igual que 30, o sea, ambas son muestras grandes. Eh, las varianzas tienen que ser conocidas, obviamente, para que podamos usar Z. Y aparte de esto, se agrega un requisito que es que tengan que ser diferentes estas medias, perdón, varianzas, estas varianzas, ¿verdad? Tengan que ser diferentes. ¿Sí? Ok, en el caso T, pues se parece un poco. Miren que en este caso es que las muestras son pequeñas, varianzas desconocidas. Miren que son casi todos los mismos requisitos. Lo que pasa es que se agrega el requisito de que se asume que son iguales, ¿verdad? Se asume que son iguales estas varianzas. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a empezar con el caso Z, que sería el más sencillo, y por último nos iríamos, perdón, al caso de estudio. ¿Sí? Bien, vamos a ver cuál es la forma del intervalo y cuáles son sus partes, qué diferencias hay con lo que hemos visto hasta ahora y después ejercicios. Bien, primero que todo, ¿para qué me sirve a mí un intervalo para diferencia de media? O sea, ¿qué sentido tiene intentar estimar una resta? O sea, al fin y al cabo esto va a ser un número. Esta diferencia va a ser un numerito. ¿Y de qué sirve este 5, por ejemplo? Bueno, piensen en lo siguiente, piensen que la primera población se refiere a las notas de los estudiantes de medicina y la segunda se refiere a las notas de los estudiantes de, qué sé yo, nutrición, para poner otra letra. Iba a poner micro, pero bueno, la misma letra de nutrición, ¿no? Entonces, nos interesa saber eh, quiénes, o sea, si existe alguna diferencia en los promedios de estos chicos, ¿verdad? De los estudiantes. ¿Será que los de medicina llevan mejores notas? ¿O será que los de nutrición llevan mejores notas? ¿Cómo será esto? Entonces, para aclarar eso, si existe alguna diferencia y de cuánto es esa diferencia, me sirve a mí calcular justamente una diferencia de promedios o una diferencia de medias. Entonces acá ustedes tendrían la diferencia, perdón, tendrían el promedio de las notas de la primera población, que en este caso es la nota promedio de los estudiantes de medicina, y acá tendríamos la nota promedio de los estudiantes de nutrición, y la diferencia lo que me da a mí es
la cuantificación de cuánto es esa diferencia en estos promedios. Ahora, aquí hay que saber interpretar el valor, ¿verdad? Aquí hay que saber interpretar este 5, por ejemplo. Ese que está en blanco lo voy a usar. Por ejemplo, en el caso que yo los acabo de poner, imagínense que la diferencia nos queda 5, ¿verdad? La diferencia poblacional es 5. Si este es de los estudiantes de medicina y este es de los estudiantes de nutrición, ¿qué podemos concluir con este 5? Bueno, como el 5 es positivo, significa que el mayor es el primero, ¿sí? Porque si en una diferencia les queda un valor positivo, significa que el número más grande es el primero. O sea, me refiero, si ustedes restan 10 menos 3, no, para que nos quede igual, ¿verdad? 10 menos 5, 5. Si este valor nos queda positivo, quiere decir que el primer valor era el más grande, ¿no? ¿Sí? Entonces, en este sentido, pues significa que este es el más grande, ¿verdad? El primero. Entonces, en este caso concluiríamos de que los estudiantes de medicina tienen mejores notas promedio y esa diferencia es de 5 puntos porcentuales. Miren, o sea, ellos son mejores, entre comillas, y esa mejoría es de un 5% de sus notas, en promedio, ¿verdad? Ahora, ¿y si el valor fuese negativo, por ejemplo? Imagínense acá nos queda negativo 5, esta diferencia de medias, puede pasar perfectamente que nos quede negativo, ahí no hay ningún problema, ¿verdad? En ese caso, lo que pasa es lo siguiente, es como que nosotros restemos 5 menos 10 y esto me quede negativo 5. ¿Cuál de los dos es más grande entonces? En este caso, como el valor es negativo, es más grande el valor negativo, obviamente, ¿verdad? Miren, en este caso es más grande el segundo. ¿Y cómo interpretaríamos ahora este menos 5? Bueno, que en este caso los estudiantes de nutrición tienen mejores notas promedio y esa mejoría del promedio es en promedio, perdón, 5 puntos porcentuales, miren. Entonces, incluso hay que saber cuantificar esto, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si a mí me quedase esto? Bueno, en este caso concluiríamos que no existe diferencia. O sea, las notas promedios de los estudiantes de medicina y de nutrición son más o menos la misma. Miren, son iguales. ¿Por qué? Bueno, porque si ustedes restan, por ejemplo, 10 menos 10, esto da 0. Y esto va a ocurrir únicamente si los dos valores son iguales. Miren, si los dos valores son iguales, es la única forma que me quede 0. Entonces, concluimos lo mismo aquí. Los promedios son iguales. ¿Verdad? Entonces, ven ustedes la utilidad que tiene el calcular diferencia de medias. En diferencia de medias. Lo mismo va con diferencia de proporciones. Más o menos la misma idea, ¿verdad? Pero bueno, ya cuando lleguemos a ello. Entonces, esa es la utilidad que podríamos darle nosotros al momento de estimar ya la diferencia de medias, dónde está más o menos. Claro, porque recuerden que lo que hacemos con un intervalo es encontrar más o menos dónde está esa diferencia. Este intervalo lo que me va a decir es más o menos dónde está esa diferencia. Me puede decir que está entre 4.5, por ejemplo, y 5.5. Significa que la diferencia real entre las notas promedio de estos estudiantes de medicina y nutrición debe de estar entre estos dos valores, entre 4.5 y 5.5, en el ejemplo que yo estoy dando, ¿verdad? Me lo estoy inventando. Entonces, el intervalo lo que me da es eso, ¿verdad? Me da una aproximación de esa diferencia que puede haber, ¿verdad? Y las interpretaciones del intervalo funcionan exactamente igual que las que acabo de hacer. Solo que antes se las puse con un solo numerito, les puse 5, 5 negativo, les puse 0, ¿verdad? Porque estamos asumiendo que era una estimación puntual. Pero en este caso, como es una estimación por intervalos, pues obviamente tengo dos valores. Pero fíjense que los criterios se mantienen igual. Ya vamos a ver cuando lleguemos a eso, ¿verdad? ¿Qué pasa si los dos extremos son negativos? ¿Qué pasa si los dos extremos son positivos? ¿Qué pasa si un extremo es negativo y el otro es positivo? Entonces, todos esos casos los vamos a ver, ¿verdad? Pero bueno, si ustedes entendieron los casos que yo expliqué al inicio, son lo mismo, exactamente lo mismito, ¿verdad? Ya lo voy a explicar. Pero bueno, por ahora, vámonos a la forma que tiene el intervalo. En este caso, recuerden, la forma del intervalo es primero estimación puntual o el estimador puntual, que en este caso el estimador puntual de la diferencia de medias poblacionales, obviamente es la diferencia de medias muestrales. Perdón, diferencias muestrales. Miren, perdón, acá puse al cuadrado. Entonces restan el promedio de la primera muestra menos el promedio de la segunda muestra y fácil, miren, ya obtienen su estimación puntual para su diferencia de medias.
Ok, siguiente, Z alfa medios. Este no cambia, ¿verdad? Es el mismito, usa la misma tabla, si es que tienen la tabla, bueno, si está la tabla, ¿verdad? Búsquenla. O si usan PHStat, pues no cambia nada, es lo mismo. O si usan Excel, también es lo mismo, ¿verdad? O si ya se lo saben de memoria, son los mismos valores, ¿verdad? Si el nivel de confianza es 95, pues Z vale 1.96. Eso no cambia, miren. Ok, lo que sí cambia es el error estándar de la diferencia de medias, miren. Este es su símbolo. Miren, este es su símbolo y esta es su fórmula. Miren, es el promedio, digamos, ¿verdad? El promedio de, de las varianzas de cada una de las muestras. Explicando un poquito la fórmula, sería la raíz cuadrada. Aquí hay que tener mucho cuidado, porque fíjense que aquí lo que les piden es la varianza del primer conjunto de datos. Miren, por eso ese sub 1, lo que se refiere es que es la varianza, pero del primer conjunto de datos, dividido entre su tamaño de muestra respectivo, no confundirlo, ¿verdad? Más, después otra vez, miren, sería la varianza, pero en este caso del segundo grupo, de la segunda muestra, dividido entre su tamaño de muestra respectivo, miren. Entonces es su varianza entre su tamaño de muestra. Ahora, a la suma le sacan raíz cuadrada, a todo lo que está dentro le sacan raíz cuadrada. Ya vamos a ver cómo se hace con la calculadora, si lo van a hacer a mano. Y bueno, ¿verdad? Esto sería todo. Acá están las suposiciones, ¿verdad? Que la varianza poblacional se asume desconocida. Aclaran de que el estimador puntual de la media poblacional, perdón, de la diferencia de medias poblacionales, eh, la diferencia de medias muestral. Bueno, y esto ya lo sabemos que es el nivel de confianza 1 menos alfa. Bien, vámonos a un ejemplo, ¿verdad? Hagamos este ejemplo. Y después lo vamos a hacer, vamos a interpretarlo y después lo vamos a hacer en PHStat. Vamos a ver en qué tanto nos puede ayudar PHStat para resolver este tipo de ejercicios. Bien, dice, en un hospital, sí, en un hospital se realiza un estudio sobre la influencia del estrés en el peso de los bebés al nacer. Se considera dos grupos de mujeres embarazadas, aquellas que viven en el campo, que obviamente tienen un nivel de estrés menor, supuestamente, ¿verdad? Porque, aunque bueno, depende, ¿verdad? Pero bueno, se asume que el estrés de la ciudad, pues no lo tienen, ¿verdad? Ese ajetreo del día a día. Entonces, que viven en el campo tienen menos estrés. Y aquellas que viven en la ciudad, que pues, en teoría tienen mayor estrés por el estilo de vida que se lleva en las ciudades. Y bueno, se obtuvieron los siguientes datos cuando se empezaron los hijos de ellas. Tenemos acá, miren, dos muestras. Tenemos el grupo de las madres que viven en el campo, el grupo de madres que viven en la ciudad. Tenemos el peso promedio de los chiquillos, ¿verdad? De sus hijos, que cuando nacieron los pesaron, ¿verdad? Y este fue su peso promedio. Tenemos la desviación estándar de los pesos, pero de la población, miren, 0,6, 0,8. Y tenemos el tamaño de las muestras de cada una, ¿verdad? De estos grupos. En el caso del primer grupo se tomaron 320, miren, 320 madres, bueno, en este caso pesaron sus bebés, y en el caso del segundo grupo se tomaron 240 madres, en el cual se pesaron sus bebés. Y bueno, dice acá abajo, se quiere decidir cómo, a ver, sí, bueno, acá sería, se quiere saber, ¿verdad?, cómo influye que la madre vive en el campo o en la ciudad, o en otras palabras, se quiere saber si el estrés influye en el peso de los bebés cuando nacen, ¿verdad? Bueno, así es cuando se forman. Utilizando un nivel de confianza para la diferencia de medias del 95%. Ok, primera cosa, ¿cómo yo sé que esto es para la diferencia de medias? ¿Cómo yo sé que voy a hacer, que esto es una diferencia de algo, ¿no? Bueno, el primer síntoma que van a ver ustedes es que la mayor parte de veces les van a dar una tabla así, parecida a esta. Le van a dar ustedes un conjunto de datos resumido y entonces automáticamente ya van a saber que es una diferencia, ya sea de proporciones o de medias, ¿no? Automáticamente. Ahora, en el caso de la diferencia de proporciones no es necesaria la desviación estándar, ¿verdad? Así que ustedes van a saber que si ven la desviación estándar o que ven el peso promedio, pues ya saben ustedes que están hablando de un intervalo de confianza para la media, ¿verdad? Esa sería una forma como empírica, ¿no? Así solo viéndolo, ¿no? Porque puede pasar de que no les den la tabla, sino que se los den en el enunciado, ¿verdad? Les den aquel montón de datos mencionándolos, que puede ser. ¿Cuál es la forma segura? La forma segura es siempre ver el enunciado. Miren, calcule un intervalo de confianza para la diferencia real de medias
utilizando un 95% de confianza. Así que nos dicen acá, miren, diferencia de promedios. ¿Y qué diferencia de promedios quiero calcular? La diferencia de el peso promedio de los bebés que nacen en el campo, de madres que viven en el campo, con los que nacen de madres que viven en la ciudad. ¿Y para qué quiero calcular la diferencia de medias? ¿Por qué yo quiero hacer este cálculo? Porque quiero ver si el peso promedio, si existe una diferencia en el peso promedio. Y si existe, ¿de cuánto es y a favor de quién? ¿Verdad? Miren que todo eso lo vamos a poder contestar al calcular el intervalo. Entonces, para aclarar un poco el contexto del problema, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué necesitamos nosotros calcular? Bueno, en este caso necesitamos calcularlo todo, ¿verdad? Porque no tenemos nada. Recuerden, lo primero que necesitamos calcular es la diferencia de medias o la estimación puntual de nuestro parámetro. En este caso, recuerden, parámetro, diferencia de medias poblacional. Bueno, su estimación puntual es diferencia de medias muestral, así que bien, simplemente sería la diferencia entre 3,8 menos 3,4, dando como resultado punto 0, perdón, punto 4, punto 40, debe estar por aquí, ¿no? Miren, punto 40. Bueno, acá lo hicieron de un solo. Miren, 0,40 sería nuestra diferencia. Bien, siguiente paso, ahora sí, ¿verdad? Sería encontrar cuánto vale nuestro Z de alfa medios. Pero ya saben que podemos usar la tabla, Excel, PHStat, así que aquí espero que no haya mayor complicación, ¿verdad? Para poder encontrar este valor, aunque si les interesa saber cómo se hace, aquí está el procedimiento de cómo se realiza, ¿verdad? Aunque yo también, ¿verdad? Creo que ya les mostré cómo se encuentra este valor. El siguiente paso es el más difícil, bueno, no es el más difícil, pero es el más delicado. Y en este es el paso que si ustedes lo van a hacer a mano, les recomiendo que tengan mucho cuidado. Y es calcular el error estándar de la diferencia de medias. Ese es el paso importante. Les digo, no importante, pero delicado. Ese es el que puede decidir si a ustedes les sale bueno o no el ejercicio. ¿Por qué? Bueno, recuerden, recuerden la formulita, el error estándar de la diferencia de medias, el error estándar de la diferencia de medias dice que es la raíz cuadrada de la varianza del primer grupo entre el tamaño del primer grupo, más la varianza del segundo grupo entre el tamaño del segundo grupo. Miren, ya todo eso lo sacan raíz. Ok, entonces, si aplicamos la formulita, sería de la siguiente manera. Sería raíz cuadrada de ¿quién? De la varianza del primer grupo. Ojo, en el ejercicio nos dan desviación estándar, así que habría que sacarle raíz cuadrada. Perdón, habría que elevarlo al cuadrado, ¿sí? Así que nos dan desviación, pero como queremos varianza, elevamos al cuadrado. Sería entonces 0,6 al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque quiero varianza, ¿verdad? Miren, acá dice varianza. Entonces, aquí es donde tienen que tener cuidado, porque si en su ejercicio ya les dan varianza, no vayan a elevar al cuadrado. O sea, imagínense que esto fuese ya varianza. En vez de desviación, esto fuese varianza. Entonces, el valor simplemente lo copian. No vayan a elevarlo al cuadrado, simplemente copian. Les repito, ¿verdad? Si en el ejercicio nos diesen varianza, si esto fuese varianza, solo copiamos. Ahora, como nos dan desviación estándar y no varianza, pues tenemos que elevar al cuadrado esta desviación. Así que sería 0,6 al cuadrado entre su tamaño de muestra respectivo, ¿verdad? No vayan a mezclarlo, porque si no les va a salir malo. Entonces sería entre 320, miren. Igual vamos a hacer lo mismo, solo que para el segundo grupo. Sería entonces más la desviación la varianza del segundo grupo, que recuerden, en el ejercicio nos dieron desviación, así que tenemos que elevarlo al cuadrado, porque queremos varianza. Otra vez, en el ejercicio nos dieron desviación, pero la fórmula exige varianza, así que hay que elevarlo al cuadrado. Y esto lo dividimos entre su tamaño de muestra respectivo. Miren, 240. Y bueno, esto ya está. Solo de poner en la calculadora. Ahora, ¿cómo se escribe esto en la calculadora si yo quiero hacerlo a mano? Bueno, voy a borrarlo de arriba para escribirlo como si estuviera en su calculadora. Si van a hacerlo con su calculadora, o con Excel igualmente, tienen que escribir raíz cuadrada. Bueno, con Excel es más sencillo, pero raíz cuadrada, paréntesis. Miren, si lo van a hacer con su calculadora, sería 0,6. Pueden escribir el símbolo de exponente cuadrado o sus calculadoras ya tienen el cuadrado implementado, ¿verdad? Tienen el exponente cuadrado implementado, así que no habría problema. Y esto pues, dividido entre
320, miren, más 0,8 al cuadrado, ¿verdad? Presionen el botón de cuadradito, entre 240. Y al final cierran paréntesis. Miren, y esto que está aquí les daría la respuesta correcta de su ejercicio. Pueden verificarla. Debería dar, bueno, es que no está, ¿verdad? ¿Cuánto vale? No está cuánto vale. Pero bueno, cuando lo hagamos en PHStat podrán verificarlo. Entonces, miren, aquí ya tendremos nosotros nuestro planteamiento correcto y cómo se escribiría en su calculadora. Bien, les recomiendo utilizar mínimo 4 cifras para este valor. Como mínimo 4 cifras, porque si utilizan menos de 4, la respuesta les va a empezar a diferir bastante. Entre menos usen, más va a diferir la respuesta. Ok. Y ahora solo tocaría poner todo junto. Miren, sería la estimación puntual, que recuerden que era 3,8 menos 3,4. Z alfa medios por el error estándar de la diferencia de medias. Y bueno, hacemos lo mismo para el extremo superior, solo que sumando. Y al final nos queda esto. Ok, ya vamos a analizarlo. Ya vamos a analizarlo. Ahora, una aclaración antes de avanzar. Y es algo que, bueno, no he mencionado, pero deben de tenerlo muy en cuenta. Si ustedes decidieron que este era su grupo número 1, respétenlo hasta el final del ejercicio. O sea, todo el ejercicio tienen que respetar el hecho de que este es el grupo 1. Entonces, este es el grupo 2, así que tienen que respetar esto. ¿Por qué digo eso? Bueno, porque recuerden, la diferencia de medias en función de quién tomen como grupo 1 y grupo 2, les va a cambiar el signo. Por ejemplo, si ustedes tomaron así como está aquí, restarían los que están en el campo, que es el grupo 1, menos los que están en la ciudad, que es el grupo 2. Esto sería punto 4. Pero si los tomasen al revés, lo cual está correcto, o sea, también está bueno. Imagínense que este sería el 2 y este el 1. Esto está bien también, esto no hay problema. Y ustedes calculan la diferencia. En este caso, su grupo 1 ya serían los de la ciudad. Entonces, su diferencia se calcularía a partir de 3,4 menos 3,8, dando como resultado negativo 0,4. Miren. ¿Verdad? Entonces, tengan cuidado con eso. Tengan en cuenta eso. ¿En qué influye esto? ¿Esto influirá en algo en los cálculos o no? Bueno, la verdad es que los cálculos no influyen nada. O sea, la respuesta del intervalo les va a quedar casi igual, exceptuando por los signos, ¿verdad? Que les van a quedar opuestos. Siempre les van a quedar opuestos el uno con el otro. Si unos le quedaron positivos, los otros van a ser negativos, ¿verdad? Entonces les van a quedar opuestos. Y si fueron negativos, el otro positivo. Siempre van a quedar opuestos los signos, dependiendo de cómo tomaron ustedes el orden. Ahora, ¿influye algo esto en la interpretación? Pues no. La interpretación va a ser la misma, siempre y cuando ustedes tengan en cuenta quién fue su grupo 1 y quién fue su grupo 2. ¿Verdad? Porque la interpretación al final va a ser la misma, pero sí tienen en cuenta el orden. Si tienen en cuenta el orden. Ok. Encontramos nosotros que la diferencia va a estar ubicada entre estos dos valores, entre punto 28 y punto 52. ¿Qué significa este valor? Bueno, si lo ponemos a interpretar así como normal, ¿no? Como de una manera formal, sería que podemos afirmar o confirmar con un 95% de seguridad de que la diferencia entre los pesos de los bebés que nacen en el campo y que nacen en la ciudad está ubicada entre estos dos valores. Esa sería una interpretación así aburrida, ¿verdad? Pero, ¿qué implicaciones tiene esto? ¿Qué implicaciones tienen este par de valores? Primero, si ustedes van a interpretar este tipo de intervalos y quieren extraer información, fíjense en dos cosas. Primero, los signos, ¿cómo son? ¿Son iguales o son distintos? Bueno, en este caso, ambos son iguales, ambos son positivos. Miren, el primer extremo es positivo y el segundo extremo también es positivo. Entonces, eso es lo primero. Fíjense si los signos son iguales o no. Pueden ser ambos negativos o ambos positivos. Aunque obviamente puede darse el otro caso, que es que uno sea negativo y el otro sea positivo, ¿verdad? Este sería el otro caso, uno negativo y el otro positivo. Serían los dos casos que se podrían encontrar. En este caso, ambos positivos. Ok, ¿y qué tiene que ver esto con la interpretación del ejercicio? Ok, bueno, entonces, si se dio uno de los primeros dos casos, o sea, ya sea ambos positivos o ambos negativos, sí existe diferencia
¿verdad? Sí hay diferencia entre los dos grupos. ¿Verdad? Sí hay diferencia, en este caso, entre los bebés, en el peso promedio de los bebés que nacen en el campo y los que nacen en la ciudad, ¿verdad? Entonces, si quedan igual signo, sí existe diferencia de lo que sea, ¿no? De los promedios qué sé yo, de las notas, de los pesos, de la altura, de lo que sea, ¿no? De lo que estén ustedes resolviendo. Ahora, si les quedan símbolos distintos, o sea, el extremo inferior es negativo, pero el superior es positivo, entonces acá pueden decir ustedes o pueden concluir de que no hay diferencia, ¿verdad? No hay diferencia en este caso, si nos hubiese quedado este caso, no existiría diferencia en el peso promedio de los bebés. Imagínense que este hubiese sido negativo, por ejemplo, negativo 0,2 y este negativo 0,5, perdón, positivo 0,5, entonces ahí diríamos que no existe diferencia. Pero bueno, en este caso, ambos positivos, sí existe diferencia. O si es el del caso de ambos negativos. Diferentes signos, no hay diferencia. Eso es lo primero, ¿verdad? Ok, una vez que ustedes saben que existe diferencia, miren, en este caso sí existe diferencia, hay que decidir la diferencia a favor de quién es. ¿Será que esta diferencia es a favor de los bebés del campo o de los de la ciudad? ¿Verdad? Eso sería lo siguiente que hay que decidir. Y eso depende de quién es el grupo uno y quién es el grupo 2. Por eso les digo, miren, el grupo uno son los del campo, y el grupo 2 son los de la ciudad. ¿Verdad? Eso téngalo en cuenta. Entonces, como nosotros como estos valores que están aquí salen a partir de M1 menos M2, son la estimación, perdón, de estos dos valores, o de la diferencia de estos dos valores. Y si esta diferencia es positiva, ¿qué quiere decir? Bueno, que la diferencia recae a favor del primer grupo, miren, porque la diferencia, perdón, porque ambos signos, porque la diferencia de ellos dos es positiva, miren, pues, positiva porque ambos símbolos son positivos. A eso me refiero. Entonces, si ambos son positivos, en este caso la diferencia cae a favor del primer grupo, de quienes ustedes hayan tomado como primer grupo. ¿Bien? Entonces, como regla general, si ambos son positivos, esta diferencia que está aquí recae a favor del primer grupo. ¿Qué quiere decir? Que los bebés del campo pesan más que los de la ciudad. O que los bebés que nacen de madres de poco estrés pesan más que las madres que nacen, perdón, pesan más que los bebés que nacen a partir de madres con estrés, con un nivel de estrés mayor. Y esa diferencia en el peso ronda los 0,27 y los 0,52 kilogramos. Los 0,22 kilogramos. Entonces, miren qué interesante la forma en cómo se interpreta y cuánta información nos puede aportar un intervalo para la diferencia de medias. ¿Miren? Bien interesante. Ok, pongámonos en suposiciones. Pongámonos en suposiciones. ¿Y qué pasa si me hubiesen quedado ambos negativos? Obviamente, si me hubiesen quedado negativos, tendrían que estar al revés, ¿verdad? Tendría que estar al revés, pero bueno, no pongamos atención a los valores, sino a los signos. Imagínense que ambos fuesen negativos. En ese caso, cuando ambos son negativos, obviamente existe diferencia, y entonces implicaría de que la diferencia de ellos dos es negativa. En este caso, cuando es negativa, cae, recuerden, a favor del segundo grupo. ¿Y quién fue el segundo grupo? Los bebés que nacieron de madres que viven en la ciudad. ¿Qué concluimos entonces? O en este caso, que los bebés que nacen en un ambiente de más estrés pues, pesan en promedio más de los que pues, nacen de madres que viven en el campo. Y esa diferencia a favor de los que nacen en la ciudad estaría entre estos dos valores. ¿Miren? Pero bueno, como les digo, sería como darle la vuelta a esto. Bien. ¿Podremos hacer esto en PHStat? Bueno, ahora que ya lo hicimos todo paso a paso, ¿podemos hacerlo en PHStat? Bueno, vamos a ver si se puede. Y si no se puede, ¿cuánto podemos hacer en Excel o en PHStat para poder resolver nuestro ejercicio? Bien, solo déjenme abrir aquí el PHStat, vamos a tocarlo. Para correrlo, aquí está. Editar, compartir pantalla. Ok.
Listo, ¿verdad? Bien, aquí tenemos, ¿verdad? Ya phstat instalado, así que vamos a minimizar esto, vamos a compartir pantalla completa y acá está, ¿verdad? Tenemos pantallita completa. Ah, bueno, primero, perdón, vamos a copiar los datos, que eso es importante, ¿verdad? Vamos a copiar los datos, entonces recuerden, grupo uno o campo, ¿verdad? Campo, pongámosle acá, ciudad, miren. Por cierto, si en el ejercicio del examen no están separados en tabla, háganlo. Háganlo ustedes, porque es más fácil tener los datos resumidos. Pónganle muestra 1, muestra 2. ¿Cuál tomen primero y cuál tomen después? Eso da igual. Eso da igual, porque la interpretación al final va a ser la misma. Sean positivos los extremos o sean negativos, al final la interpretación va a ser la misma. Y si para efectos de examen les sale malo porque eran positivos y ustedes les quedaron negativos, saben que pueden reclamar para ponérselos correctos. ¿Cómo voy a saber yo que está bueno mi ejercicio a pesar de que los extremos están positivos o negativos? Perdón, si tomé un orden contrario al del examen. Porque los números son los mismos, solo que con diferentes signos. Los números de la respuesta son los mismos, solo que con diferentes signos. Entonces ahí van a saber que su respuesta está buena, solo que tomaron al revés los grupos, lo cual no está malo, está bueno también, ¿verdad? Entonces solo tengan en cuenta eso ustedes. Solo permítanme aquí. Vamos a copiar los datos del ejercicio. Ok, la media es 3,8, 3,4. Perdón, aquí vamos a insertar una. Vamos a poner acá media. Sería 3,8 y 3,4. Desviación. Sería de 6 y 8. Y por último, tamaño de muestra, ¿no? Tamaño de muestra. Acá tendríamos entonces 320 y 240. Listo. ¿Qué otro dato ocupamos? Ah, el nivel de confianza, ¿verdad? 95%. Vamos a anotarlo aquí. Nivel de confianza. 95%. Y listo. Miren, ya tendríamos todos los datos. Ahora les voy a compartir toda la pantallita para que puedan ver el cuadrito de diálogo que me va a salir cuando yo complete. Bien, entonces, en este caso ya no nos iríamos a donde dice confidence intervals. Ya no nos sirve, ¿verdad? Porque ni esta opción es para esto, miren, ni esta última nos sirve a nosotros para esto. ¿Verdad? No nos sirve. Entonces nos veremos forzados a venir a una opción que vamos a usar después, en futuros temas, que es test, two sample test, o pruebas de hipótesis para dos muestras, ¿verdad? Two sample test. Miren, nosotros acá tendríamos la opción requerida, two sample test, miren, o pruebas de hipótesis para dos medias, perdón, para dos muestras. ¿Qué opciones vamos a usar nosotros? Vamos a usar, en este caso, la z-test para diferencia de dos medias, ¿verdad? Z-test para dos medias. Damos clic y miren, nos sale un tremendo cuadro de diálogo aquí. Bien, en este caso, tenemos que rellenar los datos de una manera un tanto distinta, ¿verdad? Tenemos que rellenar los datos un poco distintas si queremos hacer uso de esta herramienta, ¿verdad? Bien, primero nos van a pedir a nosotros sería, a ver, ¿cómo sería? Diferencia hipotética, ¿no? Diferencia hipotética. En este caso, siempre coloquen 0, ¿verdad? Y es un valor que tenemos que llenar nada más que por ponerlo, ¿verdad? Porque por ahora no lo necesitamos. Bien, siguiente. Lastimosamente aquí no sale el nivel de confianza, sino que sale el nivel de significancia. Ese valor, no se sorprendan porque no es nada raro, es simplemente cuánto vale alfa, ¿verdad? Es cuánto vale alfa. Alfa en nuestro ejercicio se deduce a partir del nivel de confianza, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo saco? Bueno, simplemente igualan la fórmula del nivel de confianza con el nivel de confianza que les da el ejercicio y despejan para alfa, ¿verdad? Cancelamos los porcentajes, pasamos el uno al otro lado, hacemos los despejes necesarios
y esto nos queda 0,05. Miren, este valor es el que van a escribir aquí, miren. En este caso ya nos los tiene escrito para un 95% de confianza, miren, 0,05. Bien, ahora lo que tienen que hacer es ingresar, obviamente, los datos que les dan, ¿verdad? Dice, tamaño de muestra, 320, por ejemplo, para el primer caso. Media muestral, 3,8. Desviación estándar, 0,6. Hacemos lo mismo para la segunda muestra, miren, ahora nos vamos a la segunda, tamaño de muestra 240. Sample mean, media muestral es 3,4 y desviación estándar es de 0,8. Ahora, en las siguientes, no seleccionen, bueno, no es que no seleccionen nada, sino que tienen que seleccionar una. ¿Cuál? Déjenla como está por defecto, two-tail test, bueno, o prueba de dos colas, que posteriormente van a saber ustedes qué es eso, pero bueno, déjenlo tal y como está, ¿verdad? Two-tail test, y ahí prueba de dos colas y ya está, no hay que complicarse más la vida. Ahora le damos OK y me va a generar esto. Me va a generar esto. Lastimosamente, como les digo, no me va a generar el intervalo de confianza para las medias. No me va a generar el intervalo de confianza para las medias. Sin embargo, me genera todos los valores necesarios para realizar el cálculo. Me calcula la diferencia de medias muestral. Me calcula el error estándar para la diferencia de medias. Miren. Y, a ver, ¿dónde está? Me calcula el valor de Z, miren, el valor de Z de alfa medios, ¿verdad? Entonces, miren que me da todo, me da todas las herramientas para poder hacer mi cálculo. Me da todas las herramientas para hacer mi cálculo, así que habría que hacerlo a mano, lastimosamente, en este caso, pero igual les puede ayudar. En este caso sería, sería la media, ¿verdad? Si vamos a calcular el extremo inferior es menos el valor de Z alfa medios, recuerden, se toma el positivo, y esto se multiplica por el error estándar. Miren, 0,279, justamente como teníamos nosotros en nuestra respuesta. Allá lo tenemos con 3. Y en el otro caso hacemos lo mismo, solo que sumamos. Por cierto, voy a reiniciar la charla, ¿verdad? Para que nosotros terminemos de calcular el intervalo e interpretemos un poquito. Así que los espero de vuelta, ¿verdad? Porque se está acabando el tiempo. Así que vuelvan a entrar, vuelvan a ingresar. Ok, entonces ven que por ahora, en este caso, no nos está, bueno, a ver, no nos está resolviendo directamente el ejercicio, como estamos acostumbrados nosotros, ¿verdad? Que PHStat ya nos da los extremos del intervalo y se acabó la historia, ¿no? En este caso, no. Sin embargo, no es difícil calcularlo, solo es de tener en cuenta dónde están los datos. Así que recuerden, el primer dato sería diferencia de medias. Vamos a resaltarlo, bueno, pero es que todo está resaltado, ¿verdad? Vamos a ponerlo en negrita, ¿verdad? Este sería el primer dato que nosotros necesitamos. El segundo es este, el error estándar de la diferencia de medias. Y el otro que necesitamos es el valor de Z. Miren, el positivo, obviamente. Calculemos su extremo superior y veamos si nos queda igual. Veamos si nos queda igual. Comprobemos. El extremo superior sería el estimador puntual más, porque es el extremo superior, el valor de Z alfa medios multiplicado por el error estándar. Miren, también nos quedó exactamente igual que en el material, solo que ya lo dejaron con 3 cifras. Miren. Nos quedaron exactamente la misma respuesta que nosotros tenemos en el material. Podemos ir y verificar nosotros aquí nuestra respuesta, perdón, acá miren. Nos quedó exactamente la misma respuesta, miren. O sea que, a ver, resolvernoslo directamente no lo hace, pero digamos que nos da todas las herramientas. Nos da este valor, nos da este valor, nos da ya este valor calculado. Y simplemente de unirlo, miren, con la formulita. Así que
Aquí nuevamente les dejo la opción de, obviamente todo es opcional, ¿no? Si no quieren hacerlo, pues no lo hagan de esta manera. Pero les voy a recordar cuáles son los pasos que seguimos para generar esta tablita. Voy a compartir la pantalla completa. ¿Cuáles fueron los pasos que seguimos nosotros para completar, para hacer este intervalo? Nuevamente, phstat, to sample test, pero summarize data, o sea, data ya resumida, o sea, ya tienen el cálculo de la media, ya tienen la desviación, ya tienen el tamaño de muestra, no necesitan calcular cosas separadas, no, ¿verdad? Ya tienen todo resumido. Entonces, to sample test, pero summarize data. Nos iríamos ahora a z-test para diferencia de dos medias. Miren, z-test para diferencia de dos medias. El caso Z. El caso Z. Damos clic, nos sale todo esto. Recuerden, el valor siempre, el inicial, pónganle 0. ¿Verdad? Pónganle 0. Y ahora aquí es donde deben de tener cuidado, ¿no? Porque si en el examen a mí me dicen, calcúlemelo, pero con un nivel de confianza del 99%. El 99%, imagínense. No vayan a escribir ustedes aquí 99, ¿verdad? No es 99. Es simplemente 1 menos el valor que esté aquí, ¿verdad? 1 menos 0,99. Obviamente me lo pasan a fracción, ¿verdad? Me lo pasan a fracción. Y esto es 0,01. Miren, entonces este valor es el que me van a escribir acá. Miren, sería, por ejemplo, 0,01. Miren. Ajá, y si me piden un 93% de confianza, una cosa rara así, ¿verdad? Sería entonces 1 menos 0,93. Esto es igual a 0,07. Miren, entonces ese es el valor que van a colocar aquí, miren, 0,07. Ya van captando la idea, ¿verdad? Y si nos pidiesen, bueno, uno usual, 90%. Y si fuese 90% de confianza, entonces sería 1 menos 0,90. Esto es igual a 0,1, 0,10. Entonces, este es el valor que van a colocar aquí. Entonces, eso es lo único que tienen que fijarse. Nos pide alfa. O sea, la probabilidad de que el parámetro esté fuera del intervalo. No que esté dentro, sino que esté fuera. ¿Verdad? Así que lo que ya saben cómo calcularlo es 1 menos el nivel de confianza, pero transformado a una probabilidad, a una proporción. Ok, en este caso sería 0,05, porque es 95%. Y acá, pues rellenan sus datos. Sería 3,8, 0,6, 320. Acá sería 3,4, perdón, el tamaño. Ah, perdón, lo rellené mal, ¿verdad? Miren, ya estoy yo fallando. Primero es el tamaño de muestra, ¿verdad? Primero es el tamaño de muestra, 320. La media es 3,8. Fíjense que voy a describirlos en el mismo orden, porque si no se pueden equivocar. Otra vez, ¿verdad? Acá nos pide tamaño de muestra 240. Media, ¿verdad? La media es de 3,4. Y la desviación estándar es de 0,8. Esto lo dejan tal y como está, este test options, tienen que dejarlo, a ver, si está seleccionado otra opción, le va a salir malo. Upper, lower, no, tiene que estar en two-tail test, por fuerza, ¿verdad? Para que le salga bueno. Le dan OK y bueno, le genera, ya saben, la tablita que tiene. Y recuerden que lo que necesitan de esta segunda tabla, porque tienen 3 tablitas, ¿no? Tienen la azul, la blanca y la amarilla. De esta solo ocupan los primeros 2. Miren, de esta solo ocupan los primeros 2. Y de la amarilla ocupan el segundo. Miren, segundo dato. Que es todo lo necesario. Este sería el estimado puntual, el error estándar de la diferencia de medias y el Z de alfa medios. Así que miren que igualmente nos puede ayudar bastante a hacer nuestros cálculos. Vamos a terminarlo. Y bueno, ¿y qué pasa con el siguiente caso, verdad? ¿Qué pasa con el siguiente caso? Donde acá hay otro ejemplo, si quieren ustedes pueden probarlo posteriormente en phstat para que vean que funciona bastante bien. Bien, ¿qué pasa con el segundo caso, verdad? El segundo caso, ¿qué diferencia hay? Bueno, la diferencia principal es que como las muestras son pequeñas, ¿verdad? Son pequeñas, tenemos que utilizar t de alfa medios. Tenemos que utilizar t de alfa medios. Y ese no es todo, ¿verdad? Ese no es el gran cambio, ¿verdad? Este es un cambio, pero ya lo conocían ustedes, así que no hay mucho de que nos sorprendamos. El gran cambio viene aquí. Cuando ustedes quieran calcular el error estándar de la diferencia de medias. En este caso, se calcula de esta manera. Miren,
Se parece, ¿verdad? Tiene un símil con la anterior. La anterior era la desviación, la varianza, perdón, del primero entre la desviación, perdón, entre su tamaño de muestra, más la varianza del segundo entre su tamaño de muestra. En este caso es igual, solo que en vez de su propia varianza, se utiliza una varianza muestral promedio. Miren, este SP es una varianza muestral promedio. ¿Qué es esta varianza muestral promedio? Es el promedio de las varianzas muestrales. Tiene sentido, ¿verdad? Por algo se llama así. ¿Y cómo se calcula? Fácil. Bueno, digamos que sí, sí es fácil, ¿verdad? Es el promedio ponderado de las varianzas muestrales. Miren, es el promedio ponderado de las varianzas muestrales. Miren. Es el tamaño de la primera muestra menos uno por la varianza del primero, más el tamaño de la segunda menos uno por la varianza del segundo, entre los grados de libertad. Entre los grados de libertad, que en este caso es N1 más N2 menos 2. Entonces aquí ya las cosas se empiezan a enturbiar un poquito, se empieza todo a poner un poquito más raro. Pero bueno, esto lo vamos a ver el día de mañana, obviamente, ¿verdad? Y vamos a ver si existe algún comando de phstat que nos pueda ayudar a solventar ese problema. Bueno, acá tengo que acordarme porque no me acuerdo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver vamos a ver mañana si phstat nos puede seguir ayudando, porque al menos en el caso Z sí nos puede ayudar sin ningún problema, ¿verdad? Bien, señores, entonces nos quedamos por aquí el día de hoy, ¿verdad? Nos veremos el día de mañana. Nick, A ver. sí. Ah, el 8. Dígame. Sí, iba a decir de la prueba que es el 8, no este viernes. El 8, a ver. Déjenme buscar a ver si me confundí. Más probable que me haya confundido entonces. Ah, es cierto, ¿verdad? Lo que está este viernes es la tarea 1. Muchas gracias, sí, ¿verdad? Muchas gracias aquí a Elmer. Bueno, aquí a la compañera que no pude ver el nombre, ¿verdad? Que participó. Sí, ¿verdad? Muchas gracias, es verdad, es cierto, es cierto. Le voy a compartir el calendario para aclararlo y que tenemos cuentas claras, ¿verdad? Amistades largas. Sí, ¿verdad? Yo solo vi la fecha y dije, ah, es la prueba. No, ¿verdad? Es la tarea. Miren, es la tarea la que está para el viernes, para este viernes 1. Y para el próximo viernes, el viernes 8, es que está la prueba, ¿verdad? La prueba. Bien, afortunadamente para todo esto sí nos puede ayudar PHStat, para todo, de hecho para todos los temas de aquí hasta el final nos va a ayudar PHStat, ¿verdad? Pero bueno, entonces sí, la prueba es el viernes 8 y la tarea es este viernes, así que vayan trabajando en la tarea, ¿verdad? Si tienen, de hecho alguien tenía una pregunta en el correo que se le iba a contestar, pero se me olvidó, ¿verdad? Mañana se la respondo, entonces, aquí en la charla de Zoom. Bien, señores, nos quedamos entonces por aquí el día de hoy, nos veremos el día de mañana con la continuación de este tema. Solo que en el caso, ¿verdad? Solo que en el caso donde los intervalos de confianza son para diferencias medias, en su caso T de student. Vamos a ver cómo se logra calcular todo esto, ¿verdad? Cómo se pone y cómo todo, ¿verdad? Y si phstat nos puede ayudar de alguna manera para hacer estos cálculos o definitivamente no, ¿verdad? Bien, señores, nos quedamos por aquí el día de hoy. Muchas gracias por asistir siempre, ¿verdad? Pórtense bien, vayan estudiando, hagan la tarea. Nos veremos el día de mañana. Feliz tarde. Gracias, Lick. Nos vemos, ¿verdad? Gracias a ustedes siempre por asistir.